Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentre todo muy bien. En nombre de la Comisión Directiva de SIDEMO y con el auspicio de la Federación Argentina de Gastroenterología, es un placer estar acá reunido con ustedes para presentar el primer webinar pediátrico del año. En esta oportunidad nos acompaña la doctora María Patricia Gaviase, es gastroenteróloga pediatra formada en el Hospital Posada, ex fellow de motilidad del Hospital Garrahan y actualmente se desempeña en el servicio de gastroenterología del Hospital Niño Jesús de Tucumán, quien presentará un caso clínico disparador y posteriormente disertará sobre constipación crónica más allá de los laxantes el doctor Román Bigliardi, quien es jefe de servicio del Hospital Posadas, un gran amigo de Sidemo y con amplia trayectoria en gastroenterología y motilidad pediátrica. Para preguntas al disertante, deberán dirigirse en la solapa inferior de Zoom, donde figura preguntas y respuestas, y expresar su pregunta que será contestada al final de la charla. Damos inicio al webinar y esperamos que sea de su agrado. Bien, bueno, buenas tardes a todos y mi nombre es Patricia y voy a presentar un caso clínico de un paciente que hace seguimiento en el Hospital Garrahan y que presenta una constipación crónica, sin respuesta a los laxantes osmóticos o laxantes convencionales. Bueno, este paciente se trata de un paciente de 10 años y 10 meses cuando ingresa en la consulta, varón, oriundo de Venado Tuerto, que fue derivado al hospital por presentar una constipación crónica. Refería como antecedentes personales ser un recién nacido de término que había pesado al nacimiento 3.740 gramos, nació por una cesárea por falta de progresión, había presentado su primer deposición entre las 24 a 48 horas de vida, referían que el screening neonatal era normal y no presentó internaciones en neonatología. Con respecto a los antecedentes alimentarios, es un paciente que se alimentó con lactancia materna y fórmula y había iniciado la alimentación complementaria a los 6 meses de vida. Además, refería como antecedentes patológicos presentar broncoespasmos a repetición, pero todos habían sido resueltos con tratamiento ambulatorio. Y no refería antecedentes de cirugías previamente. Como antecedentes de enfermedad actual, el paciente había tenido desde los primeros días de vida deposiciones de tipo esíbalos con una primera internación al mes y medio de vida por ausencia de catarsis de 7 días de evolución. En ese momento realizó enemas y le cambiaron la fórmula. La madre refería que persistía con dicha clínica y que cada 2 a 3 meses en su evolución requería consultas por guardia en donde le realizaban enemas y esto sucedió aproximadamente hasta los 4 años de vida. Posterior a esto, realizó múltiples consultas médicas en donde recibió diferentes esquemas terapéuticos y en ninguno de los cuales había tenido buena respuesta. A los 8 años tuvo una segunda hospitalización por una impactación fecal, en donde requirió de una desimpactación de tipo manual e inició un tratamiento con bisacodilo también con muy poca respuesta. Como exámenes complementarios, el paciente traía un colon por enema en donde no se veían ni se informaban zonas de estenosis y tenía un dólico megasigma. Además tenía un hemograma, un perfil fosfocálcico y un perfil tiroideo normal y los anticuerpos para enfermedad celíaca negativos. También en una de las tantas consultas le realizaron una videocolonoscopía que se informó como normal y obviamente no se pudo hacer búsqueda de células ganglionares porque se trataban de muestras de tejido mucoso. Bueno, ahí pueden ver a continuación una de las imágenes del colon por enema, donde se observa el dólico megacil. Bueno, en el Hospital Garrahan, el paciente cuando ingresó presentaba un cuadro de impactación fecal en donde recibió como inicio un plan de enemas sóleos salinos a dosis de desimpactación en los que tuvo al inicio buena respuesta.
Luego siguió con un tratamiento de mantenimiento con laxantes osmóticos, con polietilenglicol, 2 sobres al día, y además realizaba un enema diario salino a 10 mililitros kilo día. Con esto logró mejorar la frecuencia de las deposiciones, con 1 a 3 deposiciones al día de diferentes consistencias, pero el paciente persistía con los episodios de manchados. Acá podemos visualizar una de las placas tantas que se hizo, en donde se ve imágenes en miga de pan y asas distales muy dilatadas, y otra imagen también en donde seguía haciendo en la terapia de mantenimiento. Sí, yo traje Entonces, en mi valija, ahora saco. perdón, ¿sigo? Bueno, también se realizó un tránsito con marcadores en donde después de ingerir los 24 marcadores, al quinto día se evidencia la retención de aproximadamente 20 marcadores a nivel rectal. Entonces, con esta persistencia, si bien había mejorado la frecuencia de las deposiciones, pero el paciente persistía con episodios de manchados y con un tránsito con marcadores con retención de los mismos a nivel rectal, se decide realizar una manometría anorrectal de alta resolución, en donde los resultados que se obtuvieron fueron una presión de reposo media de 56,8 milímetros de mercurio con una máxima de 75,8 milímetros de mercurio, una presión media de contracción voluntaria de 103,7 milímetros de mercurio. El paciente presenta relajación frente al pujo y defiende frente a la tos. Además, el reflejo rectonal inhibitorio estuvo presente a los 60 milímetros de mercurio. En cuanto a la sensorialidad, presenta una primera sensación a los 20 centímetros, una sensación defecatoria a los 40 centímetros cúbicos y una urgencia recién a los 240 centímetros cúbicos. Por lo tanto, se podía concluir de esta manometría que no presentaba alteraciones del RARI, que no había desórdenes del tono ni de la contractilidad esfinteriana, con una leve hiposensorialidad rectal, pero el paciente relajaba frente al pujo. En ese momento se decide reiniciar con laxantes estimulantes y inicia nuevamente con bisacodilo. Bueno, acá en estas dos imágenes se puede ver cuando se está haciendo la prueba para evaluar el reflejo rectonal inhibitorio a los 40 centímetros cúbicos, y en una maniobra defecatoria cómo el paciente logra relajar y disminuir las presiones del epíteto. Bueno, entonces, ¿cuál fue el plan terapéutico en este paciente? Bueno, el paciente presentó mala respuesta frente a los laxantes osmóticos y el bisacodilo. Se decide iniciar una prueba terapéutica con xenócidos, en donde también presentó regular respuesta, con deposiciones cada 3 días, requiriendo de un enemol por semana, que con eso lograba mantenerse limpio. Y frente a esta situación se logra iniciar con irrigaciones transanales en un paciente mayor de 10 años. Inicia con Peristin día de por medio. Y con Peristin logra presentar una franca mejoría con deposiciones solo los días que realizaba la irrigación, deposiciones abundantes, y dejó de presentar escapes. Se agrega al tratamiento sesiones de terapia de piso pélvico que realizó con una kinesióloga en su ciudad de origen, con lo cual logra tener deposiciones espontáneas, sin escapes, y logra espaciar las irrigaciones de interdiarias a 2 por semana. El último control lo realizó en agosto del año pasado. El paciente ya presentaba 13 años de vida, refería tener la misma frecuencia de las deposiciones espontáneas en el baño, sin escapes, realizando irrigaciones 2 veces por semana, por lo cual se decide mantener igual tratamiento. Bueno, muchas gracias. Digo yo, Gabriel. Sí, vamos con tu charla, Román. Dale. Excelente el caso clínico
Patricia, Gracias. felicito, muy interesante. Bueno, bueno, perfecto. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, bárbaro. Yo voy a hablar de constipación crónica en pediatría, más allá de los laxantes osmóticos, que este caso que también presentó Patricia sirve como disparador en un paciente que hubo que ir cambiando los distintos laxantes con muy buen resultado. Primero que nada, deberíamos definir qué es la constipación refractaria y consideramos como constipación refractaria aquella que no responde a un adecuado tratamiento de dieta, hábitos defecatorios y un correcto tratamiento con laxantes convencionales utilizados por un periodo de 3 meses. Eh, este año se publicó un artículo en el Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, del cual ya nos había hablado Leonel Rodríguez en el Congreso Latinoamericano de Río, porque nos preguntaba un poco qué es refractario, qué no es refractario. Estas son recomendaciones del grupo de neurogastroenterología y motilidad de NASGAM para la evaluación y manejo de la constipación pediátrica refractaria. Cuando ellos definen lo que es la constipación refractaria, también hablan de un periodo de 3 meses y lo que han agregado es que no es solo el tratamiento con el polietilenglicol, sino que ellos consideran que el tratamiento, tal cual lo dije en la definición, pero definen un poco más los laxantes a utilizar. Primero con laxantes de tipo osmótico y luego con el agregado de los laxantes estimulantes. Bueno, el polietilenglicol es el tratamiento farmacológico más eficaz para la terapia de mantenimiento y en el primer consenso de Tavers de 2014 se hablaba de él ya como el mejor laxante y a partir de ahí se demostró que el bisacodilo y el SEN son seguros y eficaces en pacientes pediátricos. Entonces apoyan el uso de un laxante estimulante en lugar de los laxantes osmóticos solos y además se debe implementar como mínimo ejercicios postprandiales para ir al baño en pacientes con un desarrollo adecuado antes de clasificar un paciente pediátrico como refractario. Otras recomendaciones que da, habla de que los secretagogos son beneficiosos combinados con estimulantes, pero solo el linaclotide está autorizado por la FDA en pediatría. Y los trabajos que se han probado en pediatría con los otros secretagogos no fueron mejores que el placebo. Recomiendan la terapia del piso pélvico en defecación disinérgica demostrada en la manometría no rectal. En la terapia conductual no encontraron un papel claramente definido para el manejo de estos chicos y si se utilizan enemas retrógrados como terapia de mantenimiento, se recomienda que los enemas sean de gran volumen o enemas de bisacodilo en lugar de enemas de fosfato de sodio comerciales que son muy irritantes. No recomiendan el uso de la dilatación anal ni de miomectomía del esfínter anal en pacientes constipados refractarios y el tratamiento de Botox lo limitan a pacientes con acalasia del esfínter interno. Recomiendan la colocación quirúrgica de botón de secostomía en pacientes que dependen de enemas retrógrados y en los enemas anterógrados, los aditivos de descarga que usan incluyen glicerina, jabón de Castilla y bisacodilo. La electroestimulación sacra lo dan como una opción de tratamiento en niños seleccionados con constipación refractaria y pueden considerarlo como un tratamiento adecuado para esto. Bueno, cuando se considera para cirugía, este grupo de expertos en la difusión colónica segmentaria, antes de considerar la resección colónica, consideran los enemas anterógrados. La colocación de una iliostomía derivativa puede considerarse en pacientes con dismotilidad segmentaria que no toleren los enemas.
y los pacientes con diagnóstico de dismotilidad colónica total y retraso de crecimiento, distensión abdominal, pueden beneficiarse con una ileostomía derivativa. Bueno, volviendo un poco a las bases, viendo qué es lo más útil, en el tratamiento farmacológico de la constipación, el polietilenglicol es el laxante de primera elección, tanto para desimpactar como para el mantenimiento. Si no se encuentra disponible o no es bien tolerado, se recomienda lactulosa como laxante osmótico. Los laxantes estimulantes, como bisacodilocena y picosulfato de sodio, el hidróxido de magnesio y o el aceite mineral, pueden ser considerados como de segunda línea o adicionarse cuando los laxantes osmóticos son insuficientes. Nosotros empezamos a usar el bisacodilo a partir de este trabajo de Bonilla, Nurco y Leonel Rodríguez de GPCN del 2020. Estudiaron 164 pacientes de 0,9 a 21 años. Dieron el bisacodilo por no menos de 4 semanas con una dosis media de 5 miligramos día. Encontraron el efecto secretorio y prokinético directo. Los efectos adversos fueron leves, dolor abdominal, náuseas y diarrea, y mejoraron de 2 deposiciones por semana a 4 por semana con el bisacodilo. Y lo que encontraron es que la mayoría de los pacientes pudieron suspender la medicación sin recaer. El SENA actúa como laxante estimulante suave al irritar la mucosa intestinal, lo que produce efecto laxante. Su sobreuso puede deteriorar la función colónica, posiblemente por efecto a nivel del plexo mientérico, y la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo. Nosotros no tenemos experiencia con senócidos. En un trabajo del grupo de Mark Levitt, vieron si era seguro en el tratamiento del largo plazo, el SENA, en en niños constipados, y vieron que puede dar dermatitis severas con uso prolongado, especialmente dermatitis perianal. Sin embargo, se puede concluir que el SENA es una opción segura para el tratamiento de estreñimiento infantil, ya que no encontraron otros efectos colaterales. El linaclotide, yo hace un par de años había hecho una presentación que al final la dio Miguel Saps, por suerte, porque justo se habían hecho este trabajo y el linaclotide hasta ese momento no había demostrado efectividad en niños, y el grupo de Di Lorenzo, Nurco, Saps hicieron este trabajo para la FDA. Hicieron un estudio controlado randomizado en chicos de 6 a 17 años con constipación funcional y encontraron que fue muy efectivo, mejoraron mucho los movimientos defecatorios, probaron las distintas dosis a ver cuál era la dosis adecuada y encontraron que no había mayor beneficio usando 145 microgramos por sobre los que usaban 72 microgramos como dosis. No encontraron efectos adversos serios, lo único que encontraron fue diarrea, que no fue demasiado importante, y a partir de ahí fue aprobado por la FDA para niños de 6 a 17 años. Hay otro estudio multicéntrico que hicieron el mismo grupo de autores y para niños de 2 a 5 años. A esta edad todavía no está aprobada en la FDA. Estos chicos se les hizo un estudio con distintas dosis y demostró ser seguro y eficaz para el manejo del estreñimiento funcional. Los pacientes que recibieron 72 miligramos fueron los que demostraron tener una efectividad mayor en comparación con los que recibieron dosis más bajas de linaclotide. El psyllium es algo que estamos empezando a usar, es formador de masa, es una fibra soluble que proviene de la cáscara de las semillas de la planta
planta o bata, sirve como laxante y en nuestro caso como formador de masa que nos está dando buen resultado, pero no tenemos tampoco una gran experiencia en esto. ¿Qué pasa cuando terminamos con las terapias farmacológicas? Hay una serie de terapias no farmacológicas que nos pueden ayudar. El irrigador anal es muy importante, el Peristin está teniendo muy buen resultado. Biofeedback, la terapia conductual, si bien fue desestimada por este último consenso. La neuroestimulación del tibial posterior, la neuroestimulación sacra, percutánea o con dispositivo quirúrgico, la inyección de Botox y los tratamientos quirúrgicos son distintas opciones terapéuticas que hay. En el biofeedback es algo que estamos haciendo desde hace muchos años en el Hospital Posadas. Se coloca una sonda con un balón inflado con muy pocos centímetros, con 10 centímetros, 20 centímetros, a nivel del esfínter anal externo. Esto está conectado a la computadora y al manómetro en realidad que conecta con la computadora y al paciente contraer el esfínter, se produce el ascenso de la pelotita que juega con el tiburón a que se la come y cuando relaja cae la pelotita. Así el paciente jugando aprende a contraer y relajar el esfínter. Es muy operador dependiente. Cuanto más payasos somos y cuanto más jugamos con el paciente, mejor resultado obtenemos, pero tenemos muy buenos resultados. Bueno, a raíz de eso hicimos un estudio multicéntrico del Hospital Posadas y el Hospital Sor María Ludovica con la doctora Ceci Zubiri. En un estudio observacional, analítico, retrospectivo desde abril del 2004 a abril del 2020. Tenemos un número de pacientes que no hay en la bibliografía de estudios con tantos pacientes, 157 pacientes, con una edad de 6 a 17 años, 77 eran varones. Previamente se le realizó manometría anorrectal a todos los pacientes. Las tres poblaciones que tuvimos fueron 71 pacientes con mielomeningocele, 42 pacientes con constipación funcional refractaria y 44 pacientes con malformaciones anorrectales. El biofeedback lo realizamos por 3 semanas seguidas, una sesión por semana, luego cada 3 semanas hasta completar 6 sesiones totales. Esto es el esquema básico que usamos en nuestro medio con pacientes en hospital público, tanto uno como otro hospital. A veces nos pasa que el paciente no viene, tarda en venir y no se cumple realmente este esquema. Hay pacientes que con 6 sesiones vimos que mejoraron y por ahí necesitaron alguna más y lo hicimos. Y hay pacientes que a la tercera sesión ya dominaban totalmente el esfínter. Consideramos continencia total al paciente que no se ensucia más. Continencia parcial cuando hay una disminución al 50% o menos de los episodios de ensuciamiento. Siempre el biofeedback lo adjuntamos a la dieta, a los hábitos defecatorios y al toilet training. Aquí están las maniobras en esta foto de Satish Rao, de Milena García García, una de nuestras becarias muy queridas, colombiana, enseñándole a un chico cómo respirar hondo, cómo llevar el aire al abdomen para poder hacer una maniobra de Valsalva adecuada. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de estos 157 pacientes? Conseguimos continencia total en 58,6% de los pacientes, continencia parcial en 20,4% de los pacientes e incontinentes seguían el 21% de los pacientes. Cuando hacemos los resultados de acuerdo a la patología, los pacientes con constipación funcional refractaria tuvieron 54,8% de continencia total, el grupo de mielomeningocele 60,6% y el grupo de malformados anorrectales 59,1% de continencia total.
En el análisis estadístico hay un cambio significativo positivo entre los que han logrado modificar el estado de incontinencia por una continencia total o parcial, y el porcentaje de éxito total o parcial en el grupo de orgánicos fue de 94 sobre 115 casos, 81%, mientras que el grupo de los funcionales fue de 71,4% con un valor de P de 0,160 en la comparación de proporciones. Podemos concluir que el tratamiento de dieta, hábitos y laxantes combinado con biofeedback logró la continencia en la mayoría de nuestra población y hubo mejor respuesta en los pacientes que tenían patología orgánica que aquellos que tenían patología funcional. Bueno, ahora voy a hablar de neuroestimulación. La neuroestimulación se puede hacer por vías invasivas o no invasivas. Los métodos invasivos son la electroestimulación del nervio sacro con catéter implantable, como se ve en esta radiografía, o la electroestimulación percutánea del nervio tibial posterior, pinchando el nervio. La no invasiva puede ser la electroestimulación transcutánea del nervio tibial posterior, la electroestimulación transcutánea del nervio sacro, que es la que utilizamos nosotros, y la electroestimulación interferencial transcutánea abdominal. El primer caso que tuvimos lo acabamos de publicar ahora a fin del 2024 en GPGN Reports, de nuestro primer paciente, que fue el que nos enseñó a hacerlo realmente, porque lo hicimos, vimos el resultado que obtuvimos, pudimos documentar muy bien con manometría, se le hizo biofeedback, mejoró parcialmente. Se hizo una nueva manometría, vimos que el pujo que había sido paradojal, que había una disinergia, empezó a pujar adecuadamente, pero la sensorialidad estaba muy alterada. Le hicimos electroestimulación y vimos un gran cambio en la sensorialidad del paciente y no tuvo más ensuciamiento, tanto de la parte urinaria como en la parte catárquica. Bueno, actualmente estamos por publicar, vamos a mandar a publicar el trabajo de biofeedback, lo estamos por mandar al acta latinoamericana con Cecilia, y este trabajo lo estamos terminando para mandar a GPGM. Es un estudio de electroestimulación sacra transcutánea, es cuasi experimental con método de antes y después, analítico de cohorte prospectiva, realizado por el Servicio de Gastroenterología Pediátrica del Hospital Nacional Posadas. Los pacientes completan una sesión semanal de electroestimulación de 30 minutos cada vez hasta completar 12 sesiones totales, y se le realiza una manometría rectal antes y otra manometría al terminar las sesiones. Son controlados en cada sesión viendo la continencia que tienen, se le hace el score de Rintala. Y acá está, en esta foto, vemos cómo se colocan los electrodos, que solamente se apoyan en el chico. Habitualmente utilizamos un cinturón para que queden hacia el chico, y este es el pequeño aparato que usamos, que es un aparato barato, que es el mismo que usan los kinesiólogos. El seteo que le ponemos es un tiempo de sesión de 30 minutos, utilizamos el modo TENS con una frecuencia de 25 Hz, el ancho de pulso es de 200 microsegundos y la frecuencia de burst de 4 Hz. ¿Qué pasó con nuestros pacientes? Tenemos actualmente un número mayor, pero pusimos el corte en 42 pacientes con incontinencia fecal para la publicación. Seguimos haciendo el trabajo, incluso en el Hospital de Niños de La Plata, están haciendo exactamente igual que nosotros la electroestimulación con resultados similares, y la idea es hacer un multicéntrico para presentar en el Congreso Mundial de Motilidad de este año. De estos 42 pacientes, la edad media fue de 10 años, el 71% fueron varones y la población fueron
20 pacientes con mielomeningocele, 14 pacientes con malformación anorrectal y 8 pacientes con constipación funcional refractaria. El resultado que tuvimos al final de las sesiones, y lo evaluamos cuando le hicimos la manometría anorrectal de control, 24 pacientes tuvieron continencia total, que corresponde al 57%. 11 pacientes, 26%, tuvieron continencia parcial y 7 pacientes, 17%, continuaron incontinentes. ¿Qué pasó? Nosotros sabemos que en parte el tener el paciente ahí puede llevarnos a una sham stimulation, a un efecto placebo del paciente con nosotros. Por lo tanto, quisimos objetivarlo, por un lado con el score de Rintala y por otro lado con la manometría anorrectal. ¿Qué diferencia había entre una y otra? Encontramos que la presión de reposo aumentaba en la segunda manometría con un valor de P significativo. La presión de contracción también aumentaba en la segunda manometría con una P significativa. El reflejo rectonal inhibitorio estaba presente en 26 pacientes, en 6 era negativo, que eran, perdón, en 36 positivo y en 6 negativo, que eran 6 pacientes con malformación anorrectal. Esto no cambió entre las dos manometrías. Y lo que más llamó la atención fue la primera sensación. Preestimulación tenían la primera sensación con 100 centímetros cúbicos de mediana. Y la mediana post-electroestimulación fue de 20 centímetros cúbicos. Fue muy, muy significativo esto. Por otro lado, 15 de 26 pacientes que tenían disinergia al comenzar y 3 de 6 pacientes que no entendían las instrucciones al comenzar el tratamiento pasaron a presentar relajación luego del tratamiento. La sensación defecatoria requirió menor volumen en 28 pacientes, lo cual es también estadísticamente significativo, y la tolerancia máxima también necesitó menor volumen en 26 pacientes. Tuvieron continencia total el 80% de los niños con mielomeningocele, el 57% de los malformados anorrectales y ninguno de los pacientes con constipación funcional refractaria. Eran 8 pacientes solos, con los que hubo una diferencia estadísticamente significativa. De los pacientes funcionales hubo un 62,5% que tuvieron continencia parcial. En cuanto al score de Rintala, al inicio fue de 7 y al final del tratamiento fue de 14, un delta score de 7 con significancia estadística. Por otro lado, 11 de 35 pacientes suspendieron los laxantes luego del tratamiento. 3 continuaron con bisacodilo, 8 con polietilenglicol, 10 con vaselina y 3 con irrigación transanal. En 7 pacientes no tenían tratamiento para constipación desde el ingreso al protocolo. Ingresaron por ser incontinentes no constipados. 22 pacientes tenían incontinencia urinaria al inicio, que era el 52%. De ellos, 7 lo solucionaron, 32% de los pacientes. 20 niños nunca tuvieron incontinencia urinaria. Tenemos que considerar que actuamos sobre las raíces sacras S2 a S4 que irrigan tanto el esfínter anal como el urinario. Y de los 17 pacientes que realizaban cateterismo vesical al principio, 5 lograron suspenderla, 25 nunca fueron cateterizados. Bueno, en cuanto a la manometría, se le hizo manometría convencional pre y post tratamiento a 37 pacientes, mientras que en 5 pacientes usamos la manometría de alta resolución. Siempre fueron lo mismo. El que empezó con convencional, la segunda fue convencional, y el que empezó con alta resolución fue también en la segunda manometría.
La diferencia de los valores de presiones de reposo y contracción fueron evidentes con ambos métodos y fueron significativas estadísticamente al comparar la primera con la segunda. La sensorialidad también encontramos lo mismo, aunque en cuanto a la sensorialidad no hay diferencia entre un método y el otro porque es cuando el paciente nos dice de acuerdo a la insuflación del balón. Como conclusiones podemos decir que la electroestimulación sacra transcutánea es un método no invasivo y económico que puede ser complementario o sustituto de otras terapias, además de ser seguro y eficaz. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, brillante la charla, Román. La verdad que muy interesante, muy buena tu experiencia y bueno, todo lo que transmitís con el trabajo que vienen haciendo con tu gran equipo de trabajo del Hospital Posada y bueno, felicitarte también por este trabajo que tienen pensado hacer también multicéntrico. Creo que los resultados son muy buenos, están a la vista y cómo lo notás y sobre todo lo importante que le cambia después la vida, el manejo, ¿no es cierto? Es otra persona, aquellos chicos con mielomeningocele o malformaciones no rectales, la verdad que muy bueno y bueno, mil felicitaciones. Y es verdad esto que no hay trabajos en la bibliografía que tengan tantos pacientes, ¿no? Es difícil encontrar como para que uno sienta el aval que puede realizarlo en su medio, ¿no? Así que es re importante los resultados. Sí. Sí, la mayoría de los trabajos con electroestimulación son electroestimulación quirúrgica. Hay muy pocos de transcutánea y con este método de transcutánea sacra solo está el trabajo de Veiga del 2014 con un número de pacientes mucho menor que el nuestro. Pero la idea es extenderlo, de hecho están todos invitados, Dani las estamos esperando. Eh, pero bueno, cuando el hospital se digne a comprarles el electroestimulador, arrancaremos. Pero Ceci también está haciendo muy buena experiencia con esto, así que calculamos que vamos a tener un muy, muy buen número para el Mundial. Román, y una consulta con esto, ¿no? Como hablando ya de que lo último que estuviste disertando es sobre neuromodulación y terapia de piso pelviano. Con toda esta casuística que ustedes tienen, ¿vos qué opinás de la introducción temprana de esta modalidad terapéutica en los constipados funcionales que nos están costando un poquito arrancar con los laxantes, ¿no? O uno esperaría hasta el final, como en el caso que contó Patri, cuando ya no resuelve probar con esto. O te parece que uno lo puede incorporar tempranamente y que eso podría mejorar o acortar por lo menos los plazos de tratamiento, mejorando la calidad de vida? Y se puede usar bastante antes porque además una cosa no invalida la otra. El hecho que le hagamos eh, sea biofeedback o sea electroestimulación no significa que, fíjate que muchos de los pacientes continúan con laxantes, continúan con otros tratamientos. Y lo ideal es tratar de empezarlo no demasiado temprano, porque si uno intenta en un chico muy chico que no comprende bien las consignas y no llega a entender, va a ser muy difícil que responda. Nosotros lo hacemos a partir de los 6 años de edad. A partir de los 6 años se los empezamos a hacer. Tenemos la ventaja de que tenemos un consultorio multidisciplinario de mielomeningocele que trabaja muy bien en el hospital. De ahí tenemos unos cuantos pacientes y hay también otro buen consultorio que hacemos con los cirujanos de malformaciones anorrectales, con lo cual tenemos un buen número de pacientes salidos de estos dos consultorios. Y por otro lado, como se va difundiendo cada vez más, por ejemplo, el SIDEMO es una fuente inagotable de pacientes porque hay gente de todo el país y participan muchísimo y lo vamos presentando en las distintas jornadas. Eh, yo creo que muchos de los pacientes que vienen del interior, algunos se compran el aparato, es un aparato de unos $200, no es un aparato demasiado caro, y lo empiezan a usar en su casa, en su pueblo, y en general tratamos de tener una kinesióloga referente
más que nada cuando hacemos terapia de piso pélvico. Y muchas veces el aparato lo tiene el kinesiólogo, así que directamente nos ponemos en contacto y lo hacemos. Excelente, Román, tu presentación clarísima y creo que lo que decía Daniela es muy interesante tener el pensamiento de lo complementario. No es solamente una cosa o la otra. Muchas veces esto de hacer tratamientos complementarios desde la continente contenido, la calidad de la materia fecal y la respuesta de todo el aparato de continencia que tiene la persona, sea niño o adulto, ¿no? Pero bueno, excelente, excelente tu presentación. Gracias. Bueno, acá teníamos del público, de los participantes, Elenis Moya, pregunta qué parámetros normales se consideraron para la evaluación del tono de la manometría. Eh, los ¿Dani? parámetros ¿No? Nosotros, por consideramos los ejemplo, trabajos ah, de Kuma. Ah, perdón. ¿Para mí o no, para Patrick? acá va vos, Román. Sí, sí. Ah, está bien. Los trabajos de Kumar para manometría convencional y el trabajo de Banasiuk para manometría de alta resolución. Sí, tal cual. Banasiuk lo que hace es poner según edades y después te pone un promedio general, ¿no? Lo que sí Banasiuk es para manometría 3D de alta definición. De alta Y vieron definición. que pasa lo mismo que en la esofágica, los valores cambian según sea convencional, alta resolución o alta definición. Los de Banasiuk son de alta definición, que a veces son un poquito más altos que los de alta resolución, pero bueno, es lo que tenemos para pediatría, no tenemos otra cosa, y después son los valores de convencional que a veces son más bajos, o por ahí Román podría hacer la experiencia, nosotros de convencional no tenemos pacientes, pero suelen ser más bajos que los de alta resolución. Entonces hay que hacer ahí como no tenemos como los adultos que tienen tan claros sus valores normales. Sí, sí, de Igual acuerdo. hay que recordar que en la alta definición el transductor es de 1 centímetro y pico, así que se imaginan el ano está entreabierto y ya siendo una presión diferente, es totalmente diferente los sensores con los que trabajas. La alta definición es mucho más gordito. Sí, sí, por eso los valores no es exactamente lo mismo, pero es muy difícil de hacer un trabajo así en pediatría desde el punto de vista ético. De hecho, no sé cómo habrá hecho el comité de ética de mi hospital, me hubiera echado, sí, sí que hubiera querido hacer el trabajo de Claro, Banasiu. nosotros también. No sé si habrá otra pregunta más del... Por el chat nos mandan muchas felicitaciones. Bueno, que les gustó la charla. Estamos muy agradecidos. Y sobre biofeedback, Román, Sí. ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuántas sesiones haces? ¿Cómo lo evaluás? Y un poco lo que dije, cuando Ujú. hablamos de hacer un esquema para un trabajo, uno pone que es tal número, que son 6 sesiones, sería la idea, al principio más seguidas, después se van espaciando, pero la realidad es que he tenido pacientes que se hicieron 12 sesiones de biofeedback, porque mejoraban y le faltaba un poco. Pasa que un paciente le hicimos, anduvo bien y vuelve al tiempo y nos viene a decir, no, venía bárbaro y ahora como que se durmió. Bueno, perfecto. Vení que te hacemos otra sesión, le hacemos un par de sesiones, refrescan y vuelven a hacerlo. Y también nos pasó con electroestimulación. Hoy justo vino una paciente al hospital que no se podía comunicar para pedir turno. Le digo, vení, pasa ahí, te vemos ahora, no hay problema. Y esa pacientita la mandan el urólogo y el neurocirujano de Casa Cuna para que le hagamos
desde el punto de vista de la continencia anal andaba perfecto, pero todavía estaba en una paciente mielomeningocele que seguía haciendo sondajes y venía con una médula anclada y nos pidieron que le hiciéramos algunas sesiones más como para refrescar y que siguieran, porque nosotros estamos muy abocados al esfínter anal y no nos dimos cuenta de que para la parte urinaria mejoraron mucho. En el interrogatorio nos enteramos porque no era lo que buscábamos nosotros. Y otra cosa que nos llamó la atención, que no lo tengo justo en números porque no le pregunté el antes, como para ver el después, es la presencia de erecciones en los varones, que uno lo toma eh, a veces hasta medio en chiste, vamos con eso, pero para un chico que tiene mielo en meningocele, vino una vez un padre y me miró como si fuera Messi. Doctor, lo quería conocer. Y, ¿quién le gané yo? No, no sabe. Mi hijo empezó a tener erecciones. Tenía un hijo con mielomeningocele de 13 años que no sabía si iba a tener una vida sexual activa o no el padre. Y después de la electroestimulación empezó con las erecciones, con lo Qué bueno. cual estaban felices de la vida, que es un efecto que no fue el que buscamos y son cosas que van apareciendo, por esto de andar compartiendo nervios. Eh, Qué ¿Puedo bueno. hacer una preguntita a María? María, eh, en la presentación de tu caso, eh, una cosa me quedó en duda. En el examen físico del nene, eh, ¿tenía bien implantado el ano? ¿Estaba en la línea bisquiática o era discretamente anterior? A veces tienen esa dificultad para expulsarse, se comportan como disinérgicos cuando tienen ese escaloncito y como no había ninguna de las radiografías del colon por enema de perfil, no me podía dar cuenta si tenía escalón o no. Está ¿Estás muteada, silenciada. Patri? Muteada, Pat. El colon por enema se lo hizo en otro lugar, no se lo hizo en el hospital, pero el examen anal era normal. Estás muteada, Lau. No, Ahora era yo la muteada. ¿Y qué experiencia no, tenés vos en era- chicos, vos o Román, en chicos con ano discretamente anterior que eh, se comportan así como disinérgicos? sí. Yo no, puede ser que hayamos visto en algún paciente que presentaba un ano ligeramente anterior y que haya consultado por constipación, pero no recuerdo que en la evolución haya presentado una constipación refractaria. Sí. No, No, la A verdad que mí, no no. lo Por lo recuerdo. general, No, cuando son anteriores tienen constipaciones, sí, pero con pero manejos de postura claro. y algunos ejercicios kinésicos resuelven. Pero sí son pacientes que uno piensa en que va a tener que ayudar bastante la postura y el manejo del pujo, por ahí, aunque sea una consulta con una kinesio, porque aunque no nos parezca la información que ellas tienen y el manejo de los músculos de la cincha abdominal y del periné y la forma en la que le explican los niños, no sé si nosotros tenemos esa facilidad que ellas transmiten, ¿no? Entonces, a veces con una consulta de la kinesio y acomodar postura, eso resuelve. Lo traía a la discusión porque a veces llegan, eh, no sé si todos los pediatras hacen ese pequeño examen de ver si está centrado el ano o no, y a veces llegan adultos o jóvenes ya que, que cuando los examinamos tienen esa dificultad y realmente con rehabilitación andan bárbaro, pero como que se pasaron y no lo vieron. Entonces, por eso preguntaba si hacen... Puede ser eh, que en la consulta, al hacer el examen físico de un paciente que consulta por constipación, se encuentre. Pero sí, yo no recuerdo que hayan sido constipaciones de difícil manejo, sí.
Antes se hablaba muchísimo del ano anterior, considerándoselo prácticamente como una malformación anorrectal. Se le da mucha más bolilla. Pasa que muchas veces son constipados esos chicos con ese ano que es un poquito anterior y sí, lo ideal es lo que dijo Dani de hacerlo ver con la kinesióloga. Acá hay un comentario del chat muy interesante. Felicitaciones. De manera artesanal podemos hacer biofeedback con el globito sin tener todo el equipo y enseñarle a pujar al niño. Me parece buenísimo el comentario. Nos ha pasado que nuestro aparato de biofeedback, cuando hacíamos al principio con Amanda y Andrés Di Taranto, que nos pasó, che, no funciona, ¿qué hacemos? Y le pusimos un globito, un balón conectado al manómetro de mercurio y ver cómo subía y bajaba la columna de mercurio, que era lo mismo que hacemos nosotros con el biofeedback. Y alguna vez no teníamos cómo hacer y se le ha hecho el tacto rectal y en el tacto se ve muy bien cómo contrae, cómo puja, cuando tose, ver bien el tono. Yo creo que con el tacto rectal podemos hacer un montón y muchas veces enseñarle al niño. Sin tener ninguna otra cosa, creo que con el tacto se puede ayudar mucho. Y nosotros lo hacemos a modo de protocolo, con manometría pre, manometría post, una serie de cosas, pero si no tienen los elementos como para hacerlo, la electroestimulación va a andar, independientemente de que yo pueda objetivarlo en una manometría, yo lo que quiero es que el chico no se ensucie. Entonces, más allá de objetivarlo o no, el que está en un lugar donde no tiene acceso, el que esté en Buenos Aires es fácil porque nuestro teléfono lo tienen todos, el mío, el de Ana Roca, Dani Neder, nos conocen, nos llaman y hacemos, si hace falta una Ceci subir en La Plata. Fácilmente lo podemos llegar a hacer, pero el que no tiene posibilidades o el paciente que no puede viajar, lo que sea, se puede hacer este tipo de tratamiento para biofeedback o el tema de la electroestimulación sacra también. Creo que eso se puede hacer el tratamiento sin la posibilidad de objetivarlo, pero lo objetivamos que el chico deje de ensuciarse, que creo que es lo que buscamos todos. Hay otra pregunta acá. Bueno, felicitan por la charla. Es de la doctora Mariela Bustos. Pregunta con respecto a las enemas de bisacodilo. Si hay en nuestro país o son preparados magistrales. Nosotros nunca hicimos enemas con Nosotros no bisacodilo. tenemos. No, sí, no tenemos experiencia. Lo describe ahí en el consenso de Leonel Rodríguez, al que me refería al principio. Dicen incluso la dosis, si no me equivoco, era de 0,2 a 1 gramo, pero no estoy seguro, tendría que repasarlo. Se podrían hacer enemas con bisacodilo, pero nosotros no tenemos experiencia en eso. Sí, yo recuerdo de un paciente del Hospital Garrahan, no sé si te acordás, Dani, de un paciente con una malformación anorrectal que usamos enemas con glicerina como estimulantes. Sí, la Le glicerina sí. solió Ujú. resolver, sí. Glicerina sí, pero de Con bisacodilo solución no. Sí, fisiológica, pero con supositorios de bisacodilo. bisacodilo. Sí. Supositorios de bisacodilo sí usábamos cuando había. A veces en pacientes con miel o con mar que necesitaban como el estímulo rectal, o hemos usado supositorios de bisacodilo con buenas respuestas, pero después desaparecieron del mercado. Una preguntita, ¿qué piensan ustedes escuché que decías que en el consenso aprobaban el uso de enemas con jabón de Cartagena, creo que se llama, que es a base de aceite de oliva, pero también tiene sosa. Y nosotros, al menos en adultos, con que muchos utilizaban en algún momento esos supositorios con jabón que hacían, presentaban lesiones aftoides en el recto.
No entiendo cómo aceptan o aprobaron esas enemas. Yo no tengo experiencia, no sé del tema y es más, las leí ahora cuando leí el consenso, así que Ok. no te podría decir desde mi lado mucho Y más. no, nosotros tampoco no tenemos experiencia salvo con glicerina y que la usamos en pacientes que sabemos que estamos atentos para que si no las eliminan, decirle a los papás que hagan el rescate, por eso para evitar las lesiones en la mucosa, porque también es un irritante, y la usamos en concentraciones bajas. Iniciamos en concentraciones bajas y vamos viendo la respuesta. No sé, Les por pregunto, ejemplo, 10 mililitros en 200 de solución fisiológica y vamos progresando a no más de 20 en 400. Es les como preguntaba vamos teniendo porque cuidado con... las abuelas durante muchos años hicieron enemas de jabón, de agua jabonosa. eh, sí, claramente dejaron de ponerle agua oxigenada, que también producía lesiones aftoides, pero las enemas con agua jabonosa o los supositorios de jabón producen estas lesiones. Por eso me llamaba la atención y quería saber si ustedes lo veían. Hablo de las abuelas y de lo viejo, ¿no? Ustedes son todos jovencitos, pero eh, Mi pelo blanco lo desmiente. Antes en pediatría se usaban las de leche y miel también, eso Ujú. también ha dejado de usarse, pero era una práctica frecuente colar las enemas y ponerle leche y miel. Sí. Incluso en algunos lugares escuché que le agregaban Coca-Cola como estimulante también. deben querer desatornillar Bueno. un tornillo. Bueno, querido amigo, creo que estamos en horario para ir finalizando el webinar. Antes que nada, para finalizar y bueno, agradecer y en nombre de la comisión, agradecer a todos por haber compartido este espacio de aprendizaje y conocimiento, que pudimos aprender un poco más sobre lo que tanto nos apasiona y bueno, agradecer a la Federación Argentina nuevamente de Gastroenterología, al Laboratorio Domínguez porque nos facilita también la plataforma para que podamos hacer estos encuentros. Y bueno, esperamos que haya sido del agrado de todos. Gracias Román y Patricia por la maravillosa presentación. Y bueno, deseamos que tengan todos una buena noche. Lo esperamos el próximo mes también para compartir otro encuentro en vivo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado hoy. Bueno, yo quiero agradecerte a vos, a Dani, Laura y a todo, Giovanna Porfirio, a toda la gente del CIDEMO que hace años que estamos en esto, lo sentimos como nuestro lugar en el mundo. Es un lugar con mucha ciencia, con mucho afecto. Cada encuentro del CIDEMO es lo más lindo que hay. Realmente estoy muy agradecido y siempre en deuda con el CIDEMO. Así que muchas gracias. Gracias, Román. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias por Gracias, el Patri. excelente nivel, ¿eh? Muchas gracias. Muy lindo, muy lindo. Hasta luego, gracias.